Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Buen día, economista. Buenos días, economista. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buen día. Un gusto saludarlos. Buenos días, niños, ¿cómo están? Listo, vamos a tomar lista, niños. Albán. Presente. Álvarez. Presente. Ariano. Baque. Baque. Bazarán. Bazarán. Presente. Campuzano. Carrillo. Carrillo. Presente. Cedeño. Presente. ¿Por qué? A ver, Castro. Presente, Sí economista. está Kevin. Presente. Cuello. Presente. Córdoba. Cortés. Delgado. Díaz. Díaz. Presente. Víguez. Presente. Espín. Presente. Flores. Presente, ingeniero. González. Guamán. Ingeniero, ella me escribió diciéndome que ¿Qué le dijo? No le escucho. ella me escribió que iba a hacer una No, pero no le entiendo la justificación. Bueno, Presente. con Buguete. Hurtado. Presente. Icaza. Presente. Arrín. Ladines. Presente. Lama. Poncholón. Lara. Elian. Lara. Presente. Lara Dickinson. Ese presente, profe. Lara Elian. Lara Elian. ¿Dónde está Lara Elian? Lino. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Martínez. Martínez. Merchán. Presente, ingeniero Merchán. Moreno. Moreno. Ortiz. Ortiz. Párraga. presente. Peñafiel. Presente. Ilco. Presente. Oroso. Presente. Prieto. Prieto. Presente, economista. Salazar. Salazar. Presente. San Pedro. Que tengo mal el internet. San Pedro, presente. A ver, Salazar sí está. Profesor Martínez, presente que tengo mal el internet. Se me está yendo cada ya veo, rato. Martín. Disculpe, la Moreno molestia. presente, ingeniero, que me levanta. Salazar. Moreno también ya lo veo. Salazar. Salazar levantó la mano ya. Presente, San Pedro. Cisalima. Presente. Tapia. Tapia. Roya. Presente, ingeniero. Delaña. Presente. Pera. Presente, ingeniero. Villamar. Presente, economista. Princes. Presente. Zambrano. Presente. Bien, lo que están faltos sería nomás Ortiz. Lara. Carrillo. Carrillo. Bazarán. Bueno. Listo, niños. Envíen las diapositivas, por favor, al WhatsApp. Vamos a ver quién ha enviado.
A ver quién mandó. Falta grupo 7, grupo 6. Ah, no, este no es. Perdón. Caramba. Este sí es. Jaime Raga, André Villamar y Karen Troya. Ya, ingeniero. Buenos días, compañeros y economistas. Somos el grupo 5. Función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y a los ministros del Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito, ejerce la función legislativa y es unicameral. Excepcionalmente, podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Siguiente, por favor. La función legislativa confiere al Congreso de la República la facultad exclusiva de crear, modificar, interpretar o derogar la ley. Los proyectos de ley son dictaminados por las comisiones ordinarias, según su especialidad, y sin aprobados por el Pleno del Congreso, se convierten en ley. La función legislativa pueden ser los miembros del Congreso, los ministros del despacho, los magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia, del Consejo del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el 5% del censo electoral y, por último, el 10% del total de los concejales y diputados del país. Siguiente, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre la función de transparencia y control social. La función social de transparencia y control social fue creada en la Constitución en 2008. Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, las personas naturales o jurídicas del sector privado que presenten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentar e incentivar la participación ciudadana, proteger y promover el ejercicio de los derechos y prevenir y combatir la corrupción. Siguiente, por favor. Se evitará la corrupción, evitar una cultura de corrupción y verificar que se estén usando los recursos del Estado de manera eficiente. Se pretende que los consejeros o integrantes de esta función sean ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales que participen como ciudadanos en representación de diferentes sectores sociales, que luchen contra la corrupción
y que tengan un reconocido prestigio, evidenciando su compromiso cívico y de la defensa del interés general. La función y transparencia social y control social está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y la Superintendencia legalmente constituida. Gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. Yo le voy a hablar sobre la función judicial. La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos judiciales, jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de la justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de la mayor jerarquía es la Corte Nacional de la Justicia, mientras que el órgano del gobierno, y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. La siguiente, por favor. La función judicial está conformada por órganos jurisdiccionales, auxiliares y autónomos. Los órganos jurisdiccionales son la Corte Nacional de la Justicia, la Corte Provinciales de la Justicia y los tribunales y juzgados de primer nivel. Estos son los únicos que tienen jurisdicción, es decir, la potestad de administrar justicia. Los órganos auxiliares son las notarías, los martillados y depositarios judiciales. Los órganos autónomos son la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Adicionalmente, de Gobierno, Administración, Vigilancia y Disciplina es el Consejo de la Judicatura. Siguiente, por favor. Corte Nacional de la Justicia. La Corte Nacional de la Justicia es el órgano jurisdiccional de la mayor jerarquía en la función judicial y en todo el país. Funciona como una Corte Suprema y Tribunal de cansancio, es decir, conocer procesos judiciales de personas como fueron nacional. Tiene iniciativa legislativa, genera jurisprudencia obligatoria con sus fallos de triple reiteración y revisa los recursos de sanción sobre los temas de legalidad y debido al proceso en causas judiciales de cortes, juzgados o tribunales inferiores, así como los otros recursos. La Corte Nacional, de acuerdo con el establecido en la Constitución vigente, se debe integrar de 21 jueces nacionales, quienes conforman las distintas salas de acuerdo de cada materia, penal, civil y mercantil, laboral, etc. Gracias. Siguiente. Buenos días, yo voy a hablar sobre el sistema de justicia indígena. La justicia indígena es un sistema de elementos, disposiciones, órganos jurisdiccionales y procedimientos de los pueblos indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, teniendo como base los usos, costumbres y tradiciones de su comunidad y restablecer el orden y la paz social. Los elementos normalmente normas y procedimientos están relacionados con la vigencia y aplicación de normas de origen consuetudinario, en orden a mantener la armonía y la paz social. Siguiente, por favor. La autoridad indígena es responsable de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios de la comunidad. No hay que olvidar que son principios de las comunidades indígenas Amaquilla, Amayula y Amashuar. Siguiente. La función electoral. En el artículo 217, ¿Qué se llama? ¿Sabe o no sabe? ¿Qué? ¿Sabe qué significa ese Amayuya, Amaquilla y Amashua? ¿Quién sabe? ¿Ah?
Yo no sé el orden, pero tengo entendido que es no robarás, no matarás y no algo más. Pero ¿alguien sabe? ¿Alguien tiene algún conocimiento de qué significa eso? ¿No? ¿Nadie? No, no economista, no. Es no robar, ¿No robar? también es no mentir y no ser ocioso, algo así. Ah, no mentir y no ser ocioso. Algo así, ¿no? No Sí. robar, no mentir y no ser ocioso. Sí, chévere, chévere. Es conocimiento general, ¿no? No todos sabemos todo. Muchas gracias. Siga. La función electoral. En el artículo 217, la función electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio. En la función electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativas, financieras y organizativas, y personalidad jurídica propia. Se regían por principios de autonomía, independencia pública, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. La siguiente, por favor. El Consejo Nacional Electoral. Artículo 218. El Consejo Nacional Electoral se integra por 5 consejeras o consejeros principales que ejercerán sus funciones por 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años. 2 miembros en la primera ocasión, 3 en la segunda y así sucesivamente. Existirán 5 consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales. La presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente se elegirán de entre sus miembros principales y se ejercerán sus cargos por 3 años. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Voy a hablar sobre el control constitucional. Siguiente. En el Ecuador, el control pleno lo ejerce el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ejercen también control constitucional los jueces y tribunales, quienes tienen la potestad de suspender la aplicación de una norma por considerarla inconstitucional. Pero dicha declaración rige únicamente para ese caso particular. Posteriormente, los jueces remitirán al Tribunal Constitucional un informe sobre tal declaratoria, para que dicho tribunal se pronuncie con carácter general y obligatorio. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional puede aceptar o no el criterio del juez. Siguiente. Respecto al control constitucional, se distingue 2 casos. Primero, la ley contraviene la Constitución. El juez competente al resolver deben declarar inaplicable a dicha norma jurídica. Sin embargo, esta declaración solo rige para ese caso particular hasta que el órgano competente declare con efectos erga omnes su inconstitucionalidad. El segundo, un reglamento contraviene la Constitución. En primer lugar, no debe confundirse la supremacía de la Constitución con la derogación táctica. La derogación tácita. Esta última solo se presenta cuando estamos frente a normas de igual jerarquía. Cuando se trata de normas jerárquicamente distintas, se aplica la supremacía de la Constitución. Por lo tanto, el reglamento sería inconstitucional e inaplicable. La siguiente. Competencia del Tribunal Constitucional. El artículo 276 se refiere a la competencia del Tribunal Constitucional, entre las cuales tenemos la número 2, conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda autoridad pública. Se trata de una facultad excesiva, ya que el órgano que debería conocer sobre la constitucionalidad o no de estos actos debería ser el Tribunal Contenciosos Administrativos. Se confunde el control de la legalidad con el control constitucional. La número 3, conocer las resoluciones que denieguen el habeas corpus, el habeas data y el recurso de amparo. Gracias.
Bien, veamos otro grupito. Bien, Álvarez, González, Guamán, Moreno, Prieto y Poroso. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 9. Vamos a hablarles sobre la función del Estado ecuatoriano, la función legislativa, función judicial, el sistema de justicia indígena, la función electoral, función de transparencia y control social y el control constitucional. Los miembros son Álvarez Morales Eric, González Benítez Llobet, Guamán Vera Ángela, Moreno Andrés, Pereto Brian y Poroso Emily. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros economistas. Les voy a hablar acerca de las funciones del Estado ecuatoriano. El diseño de las funciones del Estado es en el marco del régimen liberal caracterizado por la representación política, que ha sido profundamente criticada desde una perspectiva índole jurídica y política. Sin embargo, a partir de la vigente Constitución ecuatoriana, se han producido cambios significativos en el diseño institucional, de los cuales han generado una profunda discusión teórica y normativa sobre la vigencia de paradigmas constitucionales tan antiguos como la repartición de los poderes o la forma democrática. Sin embargo, esta aparente dicotomía entre tipos de democracia, en este caso la representativa y la participativa, no ha permitido examinar los avances de los procesos en la implementación de unas instituciones democráticas en el Ecuador. La función legislativa es la serie de actos jurídicos que tienen como fin la creación de modificación, puesta en vigor, abrogación o derogación de las normas generales específicas como las leyes constituyen a la función legislativa. Cumplen las funciones de creación de leyes y fiscalizaciones, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político con la presión el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros de Estado en el Ecuador. Se denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito, ejerce la función legislativa y es unicameral y excepcionalmente tendría que reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos por un periodo de 4 años determinada por 15 asambleístas por circunscripción.
Siga. dimensión territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fracción de 150.000. A continuación, mi compañera. Buenos días. Me tocó hablar sobre el Sigue. sistema de, ¿ya? El sistema de justicia indígena. La justicia indígena es un sistema de elementos, disposiciones, órganos judiciales y procedimientos de los pueblos indígenas para acceder a la justicia del Estado en materia de justicia, teniendo como base los usos que establece el orden y la paz social. Los elementos, normas y procedimientos están relacionados con la vigencia y la aplicación de normas de origen consuetudinaria en orden a mantener la armonía y la paz social. La autoridad indígena es responsable de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios de la comunidad. No hay que olvidar que son principios de la comunidad indígena, el lama Kia, el lama Yuya y el lama Shuar. Elementos de aplicación y administración de la justicia indígena. Son principios y valores, normas, mecanismos y procedimientos según la conmoción indígena y las autoridades, procedimientos o etapas. La administración de justicia indígena se realiza en las siguientes etapas. Guillachina o aviso o demanda para llevar al conocimiento de la autoridad del hecho producido y las posibles responsabilidades. Tapuicuna o investigación que se cumple en vías como inspeccionar, ocultar testimonios, versiones y documentos. Chimbapurana es la confrontación entre acusado y acusador, que comienza con la instalación de asamblea e información de hecho, aclaración entre las partes y presentación de todas las pruebas. Quilla picharina o sanción adoptada por la asamblea. Pacaichina o ejecución de la sanción del ser del caso, ya que puede decidirse en perdón. La Tantana Grupa Chuchina es el gozo por la solución de conflictos y etapas de la amistad, perdón, y prerrogativa. Características. La función indígena es pública, sus autoridades son personas de la comunidad pueblo-nación que no perciben remuneración alguna. Seriedad en el procedimiento, la asamblea decide el conflicto es gratuita, directa, cultural e eficiente. La sanción es el público, curativo y orientada a reincorporar a la comunidad a las personas. Las normas comunitarias se basan en la costumbre y usos de cada comunidad. La autoridad indígena tiene competencia en todas las materias, aplica principios propios y se fundamenta en el repaso de palabras, la vida, la armonía, el bien común, orden, perdón, respeto a la mayoría y la tolerancia. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción es especial y la competencia de carácter colectivo, material y territorial. Gracias.
función electoral. Perdón. Siga, siga. Ya, ok, disculpe. Función electoral. La función electoral es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función electoral está compuesta por 2 órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones. Está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado especialmente de los procesos electorales en todas sus etapas, desde convocar a elecciones hasta la contabilidad de votos y posterior a la programación del resultado. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias están la resolución de recursos electorales planteados contra el CNE y sus direcciones provinciales, así como en asuntos litigiosos entre partidos y movimientos políticos y la emisión de sanciones por incumplimiento de normas electorales. La justicia electoral es el medio por el cual se dirimen y resuelven todos los conflictos que surgen durante los procesos electorales y sobre las consecuencias de estos. Es por tal motivo que la función electoral tiene que separar las funciones de organización de procesos electorales y la de resolución o buscamiento de controversias suscitadas previo, durante y posterior a los procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador es el máximo organismo de sufragio en dicho país. Tiene su sede en Quito. Está constituido por 5 organizada por el Consejo de Participación Ciudadanía y Control Social, para un periodo de 6 años, debiendo renovarse de una mitad cada 3 años. Estos están los vocales, se elige un presidente y un vicepresidente. El CNE goza de completa autonomía financiera y administrativa. Antes de la promulgación de la Constitución del Ecuador del 2008, las funciones del CNE eran ejercidas por el Tribunal Supremo Electoral, organismo que desapareció después de entrar en vigencia esta Constitución. Sus funciones son organizar, controlar las elecciones, puede castigar partidos y candidatos que infrinjan las normas electorales y tiene que inscribir y fiscalizar a los partidos y movimientos políticos. Gracias. Función y transparencia, función de transparencia y control social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sus siglas CPCCS, es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. La siguiente diapositiva. El control constitucional. ¿Qué es el control constitucional? El control constitucional es el conjunto de actos y procedimientos establecidos para la verificación y aseguramiento por parte de un órgano del sistema de que el principio de supremacía constitucional es respetado por todos los órganos constituidos en los procedimientos de creación aplicación del orden. La siguiente diapositiva. Y el Tribunal Constitucional, en el cual pues, se ve el control. El control pleno del que ejerce el Tribunal Constitucional, sin embargo, ejerce también control constitucional. Los jueces y tribunales, quienes tienen la potestad de suspender la aplicación de una norma por considerarla inconstitucional, pero dicha declaración rige únicamente para ese caso particular. Posteriormente, los jueces remitirán al Tribunal Constitucional un informe sobre tal declaratoria para que dicho tribunal se pronuncie con carácter general y obligatorio. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional puede aceptar o no el criterio del juez. Los jueces deben evitar que se violenten los preceptos constitucionales, aunque no haya solicitado expresa de parte interesada. Muchas gracias. Ingeniero, Dígame. lo que pasa es que justo cuando me tocaba exponer la función judicial se me fue el internet, por eso no puedo exponer. ¿Me permite?
Judicial. Sí. Dele. A ver, función judicial. La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. Debido al principio de separación de funciones, la función judicial mantiene autonomía administrativa, económica y financiera con respecto a las demás funciones. Sin embargo, las principales autoridades de los órganos son posesionados por la Asamblea Nacional y evaluados por el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social. En adición, el órgano de mayor jerarquía en toda estructura estatal, la Corte Constitucional, no forma parte de la función judicial y de ninguna otra función, y es el único que puede administrar justicia constitucional. La Constitución ecuatoriana vigente reconoce varios tipos de justicia, además de la convencional u ordinaria, tales como la indígena, la constitucional y la electoral. La función judicial solo administra la justicia ordinaria existente en primera instancia, segunda instancia o de apelación y la casación, estableciéndose que en cuanto a la justicia indígena impartida por las autoridades de las comunas indígenas ancestrales, los procesos de jurisdicción indígena deben ser respetados por los jueces de justicia ordinaria, declinando su competencia en caso de abocar conocimiento de ellos. La función judicial se divide en órganos autónomos que son Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública, órganos jurisdiccionales que son la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de Justicia, juzgados y tribunales de primera instancia. Órganos de gobierno que son el Consejo de la Judicatura y el órgano auxiliar que son las notarías, las martilladoras judiciales y los depositarios judiciales. Gracias. Bien, ya la semana pasada vimos, bueno, la semana pasada, porque la semana pasada fue el examen, vimos las funciones del Estado, que era función ejecutiva, judicial, legislativa, y las agregadas a partir del 2008, que son la función de transparencia y control social y la función electoral. Y vimos algo de la función ejecutiva, de que estaba integrada por el presidente y vicepresidente, y que estaba integrada por los funcionarios de Estado, los que llamamos ministros de Estado, que son designados por el presidente de la República, y que el vicepresidente tendrá funciones agregadas y asignadas por el presidente para su reemplazo temporal o total, o para alguna actividad que quiera que realice el vicepresidente. Ahora vamos a ver las otras funciones del Estado, principalmente la legislativa, que es la que anteriormente se llamaba Congreso Nacional y ahora se llama Asamblea.
y hay un debate por ahí para hacer una consulta, gastar dinero y botar la plata, para ver si hacemos bicameralidad, hacemos un Senado, así como hay en Colombia y en otros países, dos cámaras, una cámara alta y una cámara baja, cámara alta como el Senado. Sería, pienso yo, por gusto, ya tenemos una asamblea que antes se llamaba Congreso Nacional, que ya cumple esas funciones, pero en todo caso eso traeremos a debate, que si queremos un doble cámara, perdón, o una sola cámara como es actualmente. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, principalmente se dedica a fiscalizar, aunque hemos visto que en los últimos años pues no se ha fiscalizado nada, se ha vuelto como en los años 90 a ser un sitio para... Un ratito. Bien. Está integrado principalmente por los asambleístas, como estamos diciendo. Cumple las funciones de fiscalización y de creación de leyes. Creación y aprobación de leyes. Yo sí considero que deberíamos pedir cuántas leyes se aprobaron en este año y que haya un informe. Hay una supuesta rendición de cuentas de los asambleístas y del presidente de la asamblea, pero realmente no se socializa cuántas leyes se crearon y cuántas se aprobaron, o cuántos casos de fiscalización se realizaron. Eso queda en el limbo. Y el anterior congreso, la anterior asamblea, pues queda muy mal parada, tuvo muy bajos índices de aceptación, porque se dedicó a reparto de hospitales, reparto de votos. Esperemos que no lo haga, o en eso creo que andan, porque se andan desafiando. Cuando un asambleísta se desafila a un partido, y cuando algunos se desafilan, es una mala señal, una mala señal. No es estabilidad política. Anteriormente en el Congreso, ustedes no lo vivieron en los años 90, yo sí lo viví. En el Congreso había el hombre del maletín que compraba votos, los camisetazos se cambiaban de partidos políticos los diputados, se peleaban, se lanzaban ceniceros, derrocaban presidentes, ponían presidentes. O sea, era realmente un caos, ¿no? A partir del 2006 cambió eso, del 2008 con la nueva constitución, ya no se llamó Congreso, se llamó Asamblea. Correa en esa época disolvió el Congreso que había ganado la oposición y llamó a una asamblea constituyente y luego a una nueva asamblea, que es la que actualmente se llama así, asamblea. Ellos duraron los 4 años respectivos, pero se institucionalizó algo nuevo en la asamblea, que lamentablemente en estos últimos años se está volviendo a dar, con lo que el reparto de hospitales y con lo que vimos de los carnets discapacitados para los asambleístas, que para variar nunca llegó a fiscalizarse, nunca llegó a sancionarse a los que habían comprado fraudulentamente los carnets de discapacidad. Y se habló también de un caso de corrupción de parientes de asambleístas en las consulados y en las embajadas del gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno. Pero eso nunca llegó a nada, porque así es, pues, ¿no? Siempre queda en nada cuando los poderes son los que tienen casos de corrupción, queda en nada eso ahí. Eso se hace la bulla y después queda en nada. Incluyendo la posibilidad de plantear juicio político contra el presidente de la República, el vicepresidente, y los ministros de Estado. Bueno, esa era una mala práctica. El Congreso, cuando se llamaba Congreso Nacional, por lo general llamaba mucho, y casi era todo por política, a los ministros, y los derrocaban. Después hubo una estabilidad en el gobierno de Correa, y ahora se ha vuelto un poco a eso de los juicios políticos, que no me parece una buena práctica. Creo que es inestabilidad al gobierno que está en turno. Pero bueno, eso ya es cuestión de perspectiva.
es integrada por asambleístas electos, en nuestro caso son 137 asambleístas, si no me equivoco, que entre asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Y nosotros elegimos asambleístas en función del número de habitantes que tenemos, ¿no? Y en Guayaquil, pero en Guayas, asambleístas por circunscripciones, donde se siente más representado el pueblo. La función del Estado ecuatoriano judicial es la conformada por los jueces, por los ministros, por la fiscalía. La función está encargada de administrar la justicia, denominada Corte Nacional de Justicia, las cortes y tribunales y juzgados, y se establece una constitución, que establece la constitución y la ley en el Consejo Nacional de la Judicatura. La función judicial se encuentra conformada por el Consejo de Judicatura como órgano de gobierno, la Administración, Vigilancia y Disciplina de la función judicial, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado junto con la Defensoría Pública. Solo para tener una idea, la Fiscalía es la que de oficio acusa en los casos de corrupción, en los casos que amerite acusar. Y la Defensoría es la que defiende de oficio, defiende en los casos pues, que ocurra. Usted inclusive puede tener un defensor de oficio de la Defensoría Pública gratuito si no tiene cómo defenderse. El sistema de justicia indígena, eso se puso muy de moda en esta constitución de 2008, dado que habían casos de justicia indígena, ajusticiamiento interno entre las comunidades de ellos, y que se suponía que estaba como separado de la justicia normal. Lo que se hizo fue tratar de formalizar algo que estaba informal, que es la justicia indígena. La justicia indígena es el conjunto de normas basadas en valores, principios culturales y propios, son procedimientos y prácticas propios que regulan la vida social de la comunidad o territorio. Las reparaciones de transgresiones de dichas normas pueden ser por vía de recomposición, compensación o por la mediación de daños causados. Elementos de aplicación de la justicia indígena son principios y valores, normas, mecanismos y procedimientos según la cosmovisión de autoridades. Procedimiento de etapa. La administración de la justicia indígena se realiza mediante varias etapas. Aquí está en el idioma de ellos. Y por último, la función electoral, que tiene que ver con la organización y garantizar el ejercicio de las elecciones. La función electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política y ciudadana. Y dirimen toda duda o todo proceso o problema que existe en la función electoral. Ahora con este problema de la alcaldía de Quito y el derogatorio del mandato del alcalde Yunda, se hizo un llamado, el que lo reemplazó, Guardera, hizo un llamado a la función electoral, al contencioso electoral. En cambio, Yunda acudió a la justicia, a la parte judicial, donde ganó, y por eso es la ahorita que ha regresado a la alcaldía, y es la disputa y la pelea, porque los unos se acogieron al tribunal electoral, a la función electoral, perdón, antes llamado, hace unos años se llamaba tribunal electoral, era un simple tribunal, ahora es una función como tal, una función del Estado. Guarderas apela a la función electoral, en cambio Yunda apela a la función judicial. Veremos qué pasa. Yo, en lo personal, si quieren una opinión, no lo debieron sacar, porque mientras hay casos de corrupción, pero nunca fueron con sentencia, recién están en investigación o está en trámite o en juicio. Una vez sentenciados, sí podrían derrocarlo, o sea, sacarlo como funcionario. Ya es problemas políticos que querían el poder los otros, los opositores, que eso se da en todos lados. Eso lo hemos visto, lo vimos, ustedes ya lo vieron aquí en historia, en la materia, lo vimos, yo lo vi en los años 90, cuando derrocaron a Bravo Carán, lo declararon loco, los congresistas de esa época, sin ningún psiquiatra, lo declararon loco porque él se autodefinía loco, entonces él es loco, y lo sacaron. Y en lugar de que la vicepresidenta sea la que asuma la presidencia, lo pusieron al presidente del Congreso. Más amarre ahí entre ellos. Luego derrocaron a Yamil Maguad,
por un golpe indígena que hubo, lo derrocaron, subió primero un triunvirato, luego bajaron ese triunvirato y subieron al vicepresidente como debía ser desde el principio, al vicepresidente Gustavo Noboa, que en paz descanse. Luego a Lucio Gutiérrez también lo derrocaron y lo pusieron al vicepresidente Alfredo Palacio. Revisen la historia, revisen quiénes fueron los políticos que derrocaron a esos presidentes, que son los mismos políticos que están ahora. Y ahora se dicen demócratas, democráticos, que respetan la Constitución, pero fueron los mismos políticos que hace unos años derrocaron a los presidentes inconstitucionalmente. No les voy a decir yo quiénes son, revisen la historia y se sorprenderán quiénes son los que ahora parecen santos y defienden la Constitución cuando en su momento transgredieron la Constitución. Bien, la función electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio. Como función pública emergente, la función electoral alude a la función atribuida a los órganos del Estado, consiste en organizar y conducir el proceso electoral. Cuando es el proceso electoral, son la principal autoridad. No hay nadie quien más mande, ni el presidente. Ellos manejan la función electoral y manejan el país en el momento, en la parte electoral. Son la principal autoridad electoral. Consiste en organizar y conducir el proceso electoral, el cual designa a quienes van a ocupar los determinados cargos públicos. La función de transparencia y control social promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del Estado. Es una función nueva. Se elige a los funcionarios de transparencia y control social y ellos eligen los funcionarios de control, como los organismos de entidades de control, como la Contraloría. Antes lo hacía el Congreso. Ahora quieren volver a eso, quieren eliminar el Consejo de Participación para que sea el Congreso otra vez que elija a los funcionarios de control, entre ellos al Contralor. Les recuerdo que el Contralor Poli fue elegido por el Congreso de la época. Y no hay nada más político que un Congreso. El Congreso es sumamente político porque todos los miembros del Congreso son políticos. En función de transparencia social se supone que no son políticos, se supone. Entonces vamos a retroceder y volver a la anterioridad, a la antigüedad, cuando se elegía el Contralor por el Congreso y no por el Consejo de Participación. Yo pienso que no se debe eliminar el Consejo de Participación, se lo debe mantener, se lo debe despolitizar si está politizado, pero no hay que volver a épocas del Congreso que elegían los Contralores. El Contralor Poli fue electo por ese Congreso y Celi también fue electo por ese Congreso, porque fue principal y suplente. Y por eso tenemos a esos dos corruptos que han quedado mal o han hecho quedar mal al Estado en la Contraloría. Fomenta la iniciativa y participación ciudadana, protege y promueve el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y previene y combate la corrupción. La función de transparencia social, control social, fue creada en la Constitución de 2008, antes de hecho no existía, y fue conocida ni difundida de su información hasta 10 años después, cuando se consultó al pueblo de Ecuador sobre la necesidad de enmendar la Constitución para reestructurar y dar por terminado el periodo constitucional de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo vamos a dejar ahí, ese es todo el resumen. Me indican, ¿tienen alguna pregunta, niños? Bien, solamente para indicarle algunas cosas de la materia. Como ustedes vieron, tuvimos bastantes problemas con el Moodle. Ya se han normalizado, la mayoría de asignaciones pueden subir. Esta es la clase 9, deben los que no expusieron lo mismo de siempre, grabar la exposición y suben los archivos. Por favor, suban 3 archivos, no 2 ni 1. Solo los que expusieron hoy día van a subir 2 archivos, que es el Word y PowerPoint. Los que no expusieron van a subir 3 archivos, video, Word y PowerPoint. ¿Ok? Ahí están las fechas que tienen que subir. Si hay alguna asignación que no está actualizada, me hacen acuerdo para actualizarla por medio de mi secretaria, porque ha habido problemas. Creo que se normalizó el Moodle el domingo o el lunes ya estuvo normalizado, hoy ya está normal. Esperemos que siga así y que podamos seguir trabajando. La nota va a estar subida entre sábado y domingo. Igual nos han dado tiempo de subir notas hasta el 12 de agosto, así que igual podemos demorar en subir un poquito hasta calificar todo. En el modo su nota, lo único que falta es la nota de Zoom, que yo tengo que hacer un promedio entre las asignaciones de exposición con la exposición de Zoom. Y eso es lo que le va a hacer, le va a subir, porque a todos les he puesto 10 en la exposición de Zoom para ayudarlos, así que le ha de subir la nota a ustedes.
Eso lo van a ver ya en el SIUC entre sábado y domingo. ¿Ok? Nada más. ¿Alguna pregunta más? Niños, un placer. Nos vemos el próximo martes. Si Dios quiere, un abrazo. Tengan una linda semana. Igualmente, ingeniero. Igualmente, ingeniero. La próxima semana.